Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta nuevamente de estar con ustedes. La verdad es que pues tenía mucho tiempo que no hacía un video para ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, hoy me decidí hacer un video, no hablando precisamente de un tema en especial. Primero que nada, la verdad es que quiero agradecerles porque estamos muy contentos ya que hemos visto que cada vez hay más personas que nos están siguiendo en redes sociales, que nos están preguntando, o sea, que están al pendiente de lo que hemos estado haciendo en New Way. Como saben, bueno, los que no me conocen, yo soy Viri, soy co-creadora de New Way VC. New Way VC, pues lo fundamos precisamente para ayudar a personas que sufren el problema de la adicción, el alcoholismo y todo lo que esto conlleva, ¿no? Conlleva, ¿a qué me refiero? Que todo lo que conlleva, pues a las enfermedades que también causan la familia. Muchas veces creemos que el único enfermo es el usuario, cuando la realidad es que la misma familia es la que también llega a estar incluso hasta más enferma que ellos. La enfermedad de la adicción, como sabemos, es una enfermedad y es incurable, progresiva y mortal. Y ahí mismo, nosotros al convivir con una persona que es dependiente de alguna sustancia o del alcohol, pues también nosotros tenemos pues consecuencias, ¿no? Y no precisamente por ellos, o sea, la culpa, se ha dado mucho el hecho de culpar al alcohólico o al adicto y decir es que por ellos yo estoy así. La verdad es que no. La verdad es que tenemos que reconocer que, o bueno, más bien lo que nosotros también intentamos de hacer aquí en New Way es precisamente como explicarles lo que es la enfermedad en sí y el por qué la familia se enferma. Esto conlleva, la adicción conlleva también a la familia a sufrir lo que es ansiedad, lo que es depresión, lo que es ira. Entonces, pues se va haciendo un círculo vicioso y desencadenando muchos más problemas. Lo que hacemos nosotros es precisamente ayudar a las personas a hacer un cambio en su vida, a hacerles entender que pues es una enfermedad, que como tal no tiene cura, pero sí es tratable y es necesario que la familia también haga ese cambio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como familiares creemos que al momento en el que ellos entren a un internamiento o a un proceso de rehabilitación ya van a salir y van a estar bien y todo va a cambiar. Y la realidad es que no, o sea, sí el primer paso para lograr un cambio, pero como bien lo dice también en los grupos de autoayuda, doble A no es precisamente para todos, es realmente para el que quiere. Nosotros ofrecemos tratamientos de diferentes eh, disciplinas y nos enfocamos también a doble A los 12 pasos, porque creemos que es muy importante también ir de la mano con esto. Yo honestamente creo que los 12 pasos no ayuda solo a los alcohólicos o a las familias. Yo creo que es un programa que bien puede ayudar a cualquier persona porque es necesario hacer un cambio de vida, ¿no? A lo que voy con todo esto es que cuando uno entra a un centro de rehabilitación, no solamente, o sea, no es mágico, no es el estar 3 meses ya va a dejar de consumir, ya va a dejar de alcoholizarse y ya todo va a cambiar. La verdad es que no, todo es un proceso, pero no es una pastillita mágica que de la noche a la mañana ya cambié, ya estoy bien y ya todo está chévere, ¿no? O sea, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque todo es un proceso y como tal sabemos que un proceso no es lineal. El proceso tenemos altas, tenemos bajas y sobre todo hay que estar preparados para cuando tengamos bajas no volver a una recaída. Y les repito, no me estoy refiriendo solamente al usuario, me refiero también a la familia, porque muchas veces, seamos honestos, ¿cuántas veces no hemos culpado al usuario diciendo que ellos son los culpables, ¿no? De nuestras desgracias, ellos son los culpables del por qué yo me siento así, es que si él no hubiera hecho esto, es que si él no me hubiera dicho aquello, es que si él, o ella, o el familiar que sea. Siempre nos enfocamos en lo que hacen los demás, ¿no? O sea, siempre, pero como que esto es algo natural del ser humano, ¿no? Siempre buscamos un culpable para no admitir que nosotros mismos hemos sido los culpables, ¿no? Entonces, parte de esto, de lo que nosotros queremos hacer en New Way, o lo que nos hace un poco, bueno, no un poco, más bien yo creo que cada quien tiene
tiene su esencia. New Way, pues nosotros lo fundamos, mi esposo y yo lo fundamos les comento, para ayudar a todas estas personas que han sufrido esta devastadora enfermedad. Digo devastadora porque pues es muy difícil, no es tan fácil llevar una adicción en casa. Cuando hay hijos, cuando están los padres, o sea, es muy difícil porque pues yo creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo en el que muchas veces no entiendes el por qué está pasando, en qué hice mal, ahora por qué me está pasando esto a mí, o qué estoy pagando, o sea, te haces muchas preguntas porque no entiendes y culpas al usuario de todo lo malo que pasa, cuando realmente a mí me costó mucho trabajo entender el para qué. Al principio sí me hice muchas preguntas y me decía, es que por qué me está pasando esto a mí, es que por qué no quiero cambiar, o por qué esto, por qué el otro. Pero realmente yo creo que es muy cierto que se llega a un cambio cuando estás muy cansada de vivir así. ¿Y a qué me refiero? Les repito, no solo estoy hablando de un usuario, estoy hablando de una persona que no está sufriendo alguna adicción, ¿no? Por ejemplo, nosotros como familiares pues no sufrimos una adicción a alguna sustancia, pero sí hemos sido adictos a ellos, ¿no? Porque nos enfocamos tanto en el qué hacen, a qué hora llegan, con quién hablan, porque, o sea, estamos al pendiente, nuestra vida llega a girar al entorno de todo lo que ellos hacen. Entonces ya no se vuelve una vida, ¿no? Ya dejas de, es como lo comentan en el primer paso, tu vida se vuelve ingobernable. ¿Por qué? Pues porque ya estás al pendiente de lo que llega a ser el usuario para que de eso dependa el cómo te sientas el día de hoy, ¿no? Entonces, les comentaba, realmente es todo un proceso el hecho de una rehabilitación. No es como tal, tomo terapia y ya estoy sana. No, es un proceso lento, pero bien vale la pena. La verdad es que vale la pena. Yo los invito a que, a que tomen conciencia de sus propios problemas. Muchas veces nos hablan y nos han preguntado, es que cómo ayudo a mi hijo, cómo ayudo a mi esposo, cómo ayudo a mi papá, cómo ayudo a su familiar. La mejor manera de ayudar, y es algo que yo entendí después de muchos años, es hacerte cargo de ti mismo. Tú no puedes ayudar a alguien, uno, que no quiere ser ayudado. Dos, no puedes ayudar a otra persona si tú no te estás ayudando. Tienes que aprender a poner límites, pero no tanto límites a otros, límite a ti mismo. Tienes que aprender a poner límites para ti, para saber qué tanto puedes soportar, qué no estás dispuesto a aguantar, por qué estás ahí, porque muchas veces uno va a las juntas, por ejemplo, o al psicólogo, ¿y qué hace como familiar? Pues hablar de los defectos de todos los demás, ¿no? O sea, que del vecino, que de la prima, que del papá, que del esposo. Hablamos de todos. Pero realmente, ¿cuándo hemos hablado de nosotros mismos? Yo estoy segura que si yo a ustedes les pregunto, háganme una lista de los defectos de su enfermo, sin dudarlo, me llenan hasta 2 hojas, ¿no? O sea, de que están tan al pendiente de lo que hacen y dejan de hacer. Pero si yo les preguntara, a ver, hazme una lista de tus defectos, de tus problemas, no lo hacemos porque estamos tan enfocados en ver hacia otras personas y no en nosotros. Entonces, ese es el primer paso. Una vez escuché que decían, es más fácil dejar de consumir o de alcoholizarse que dejar una adicción. Y la verdad es que yo sí estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque el cambio, les repito, el cambio no viene de dejar de consumir o dejar de alcoholizarse. El cambio es interno. El cambio para que realmente puedas tener una rehabilitación como uno quisiera es entender qué es lo que te está causando aquí adentro. ¿Qué es lo que traes arrastrando? Todos los seres humanos, y me atrevo a decir que todos, porque yo creo que no hay un solo ser humano que diga yo no tengo ningún problema. Yo creo que todos desde niños hemos tenido carencias, ¿no? Hemos sufrido pues alguna situación que nos ha marcado, alguna situación que desde niños nos ha marcado y que hoy en la adultez pues simplemente hemos como
ignorado o hemos querido hacernos como que ya pasó, no, o sea, ya fue, pero sin darnos cuenta o inconscientemente es algo que traemos arrastrando y que nos sigue doliendo. Y que es por eso que actuamos de esta manera. ¿Por qué? Porque también pues nunca nos enseñaron pues a liberar nuestras emociones, ¿no? O sea, siempre nos quedamos callados o cuando los niños les dicen es que los hombres no lloran, tú no llores, los enseñan a reprimir sus emociones. Entonces, es como decía en algún video que hizo mi esposo, hablando de las muletillas emocionales, el alcohol y la droga llega a ser eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren evadir su realidad, quieren evadir la realidad. ¿Cómo? ¿No les gusta? Pues ¿qué hago? No quiero sentir esto. Y ellos creen que la fuga más fácil o lo mejor es drogándose o alcoholizándose. Es como la anestesia que ellos toman. Pero desafortunadamente después de eso te das cuenta que el vacío es aún más grande. Y como les comentaba, la verdad es que seamos honestos. O sea, a mí les digo, la verdad a mí me costó mucho trabajo, muchos años entender el para qué estaba pasando este problema de adicción en casa. Y los que me están viendo, los que han estado viviendo este problema, saben que es muy difícil. La verdad es que llega a ser hasta frustrante para uno como familiar el no entender qué está pasando, ¿no? Muchas veces escuchamos es que es una enfermedad y muchas veces uno lo niega, uno no está de acuerdo en eso y dices es que no es una enfermedad, es un vicio, ¿no? Y lo va a dejar cuando él quiera. No, no es un vicio, es una enfermedad, pero sí lo va a dejar cuando él quiera, sí es cierto. A mí me consta porque muchas veces sufrimos o bueno, vivimos el hecho de entrar y salir a una clínica, entrar y salir, sin ver un cambio permanente. El cambio era 3 meses, 5 meses y volvía a repetirse todo. Pero les comento, hasta que de verdad uno no está harto de la vida que lleva, en decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero más esto, o sea, yo ya no quiero vivir esto, ya no me gusta, ya no, o sea, ya es mucho el dolor que tengo, que ya no quiero estar así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como dicen en el grupo, pues que empiecen por mí, que empiece por mí. Si yo quiero ser una buena esposa, pues tengo que ser, bueno, más bien, si quiero un buen esposo, tengo que ser una buena esposa. Si quiero un buen padre, tengo que ser un buen hijo, ¿no? O sea, si quiero un buen hijo, tengo que ser una buena madre. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña cómo ser hijo, cómo ser esposa, cómo ser madre, cómo ser amiga. Pero si queremos lo mejor, pues entonces da lo mejor de ti. Yo siempre les digo a mis hijos, cada quien da lo que tiene. Y la verdad es que yo creo que sí es cierto, porque hay mucha gente que está cargando amargura. Y esa gente que trae esa amargura, pues obviamente no va a dar amor. Obviamente ¿qué hace? Pues está de malas todo el tiempo está gritando, todo el tiempo está buscando quién se la pague. Y las cosas es que es lo que les digo, se va haciendo como una cadenita cuando no sabemos cómo sanar nuestras heridas emocionales. El usuario que hace al tener esas heridas emocionales, pues busca el alcohol o la droga. La familia que hace cuando tiene esas heridas emocionales que no sabe cómo sanar, pues busca al usuario. Entonces es por eso que se vuelve una adicción. El adicto, el usuario a las drogas y la familia al adicto. Así es. La mejor manera de decir basta es hablando de muchos, bueno, incluso publicamos un contenido de hablando de lo que es el amor propio. Aunque suene muy trillado, es la verdad. Hay que tener amor propio para poder amar a los demás. Pero muchos se preguntan, es que, ok, yo me quiero, no es cierto, no te quieres. ¿Por qué? Pues porque sigues permitiendo injusticias y te sigues haciendo la víctima. No eres víctima, eres cómplice de lo que ellos hicieron, ¿no? Porque tú se lo permitiste. Entonces, lo que buscamos es precisamente hacer este cambio de paradigma, de mentalidad, de actitud, porque todo es actitud en esta vida, todo es actitud. El usuario muchas veces está tan mal que creemos que, bueno, no creemos, llegamos a ver los que son incapaces luego muchas veces de tomar como la rienda de su vida, ¿no? Pero yo muchas veces preguntaba, es que como, si estás tan mal, no quieres un cambio, ¿no? Y ellos me decían, es que sí, o sea,
aún esté yo muy mal, aún esté yo ya en la calle, sí queremos un cambio, sí queremos ayuda, sí queremos salir de esta, ¿no? O sea, sí sabemos lo que queremos, aún estemos muy mal. Y es ahí cuando dices, bueno, sí es cierto, o sea, yo no puedo ayudarte si tú no me estás pidiendo ayuda. Como familiar siempre vas a estar ahí, eso es un hecho. Como familia siempre vas a estar ahí, pero ojo, una cosa es que tú los apoyes poniendo tus límites y otra cosa es que les resuelvas la vida, porque también como familiar, ¿qué hace uno? Pues es que ya se metió en problemas legales, voy y lo saco, ¿no? Es que ya empeñó algo, voy y lo saco. Es que, o sea, uno se la pasa resolviéndole la vida creyendo que con eso ellos van a entender. Y no es cierto, ellos no entienden porque, pues obviamente están en la actividad, están tan mal que no llegan a tener esa capacidad de parar, ¿no? Es por eso que llega un internamiento para bajar la convulsión, para poder tener la mente un poquito ya más en calma y poder pensar como debe de ser, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Si el usuario no quiere dejar de consumir, así lo internes un año, no lo va a hacer. Y tú como familiar, lo único que te queda hacer es hacerte cargo de ti mismo. Es hacerte cargo de tus emociones, es hacerte cargo de recuperar tu vida, porque muchas veces pierdes tu vida, pierdes tu esencia por estar al pendiente de la de tu enfermo o de la de los demás. Muchas veces he estado leyendo o investigando información y a veces sale mucha información porque de verdad esto del alcoholismo y de la adicción, de la ansiedad, de la depresión, de la ira, o sea, es muchísima información y la verdad es que es información muy importante que a veces lo leo y digo, ay, me gustaría me gustaría hacer un video hablando de esto, ¿no? Pero luego se me pasa, ¿no? O se me olvida porque tengo que estar haciendo otras cosas o tengo que buscar otras cosas y se me pasa. Entonces, de repente hago como algunas anotaciones. Ahorita, la verdad, hice algunas anotaciones. Me gustaría hablar también un poquito de lo que es, pues para entender un poquito lo que es esta enfermedad o más bien el por qué tenemos nosotros también que cambiar. No sé si saben, yo creo que sí. Muchos en AA se manejan los 12 pasos, en Al-Anon también. Al-Anon es el grupo que ayuda a las familias y Al-Atin es el que ayuda a los hijos de las familias con adicciones. ¿Ustedes por qué creen que existe un grupo para cada miembro de la familia? Pues porque todos necesitamos ayuda. No podemos enjaretarle toda la responsabilidad al usuario. La verdad es que ellos pueden tener su proceso, pero nosotros también, y te lo dicen, cuando tú llegas o llevas a tu familiar a un internamiento, te dicen, tú necesito que también vaya de la mano con un programa o con una terapia, porque, o que vengas a terapia familiar, porque es la verdad, o sea, no puedes dejárselo todo al usuario. ¿Por qué? Porque cuando el usuario salga del centro de rehabilitación y llegue a casa, y tú como familia creas que, ay, ya dejó de consumir, ya todo va a estar bien padre, no es cierto, porque luego muchas veces llega a ser, no sé, llega a tener alguna actitud o llega a hacer algo que hizo en el pasado, y uno como familia, de verdad, y yo se los digo porque yo lo hice, ¿no? Como que es inconsciente, te sale el otra vez, o sea, ya vas a repetir lo mismo, ya vas a hacer otra vez lo mismo, ya hablaste con ese amigo, es que no te va a dejar nada bueno, es que, y empiezan los problemas, ¿no? O te acuerdas cuando hiciste aquello, o te acuerdas que esto, o te acuerdas, ¿y qué pasa? Pues que en vez de llevar un camino, un cambio, pues realmente volvemos a lo mismo. Entonces, es como dicen, ¿cómo quieres un cambio si sigues haciendo exactamente lo mismo? Para hacer un cambio hay que hacer un cambio en general. Y de verdad es que cuesta tanto trabajo cambiar, porque sí, la verdad es que sí cuesta mucho trabajo. Que muchas veces preferimos seguir en lo mismo porque ya llegamos acostumbrados a vivir mal, ¿no? Muchas veces es tanto lo que nos cuesta trabajo el cambiar y aceptar nuestros errores o aceptar nuestra derrota, como lo dice el primer paso, que preferimos cambiar a los demás, ¿no? O bueno, pero preferimos, pero díganme quién no ha cambiado a los demás. O sea, uno como mamá dice, yo voy a hacer que mi hijo, no sé, un ejemplo, no sé, que tienda la cama, ¿no? Diario. Y tú estás empeñada en que diario tienda la cama, diario. Y al final del día el niño se le olvida
o hoy no lo quiere hacer. Y tú tanto estás ahí, jode y friega con que tiende la cama, y tiende la cama, y tiende la cama, y tiende la cama, y tiende la cama. Y el niño a lo mejor lo llega a hacer de tanto que le estás jode y jode. Pero cuando no le dices nada, lo hace, no lo hace. ¿Lograste cambiar algo? No, no lograste cambiar porque pues él sí lo va a hacer si lo quiere hacer. Claro que como papás, pues yo creo que sí hay que tener, como les decía, límites y responsabilidades, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, no sé si me explico un poquito, lo sé, estoy haciendo un poquito más de pelotas, pero les quiero leer lo que es el primer paso. Dice, admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Eso es lo que dice en los 12 pasos, hablando de Alcohólicos Anónimos. Pero nosotros obviamente no somos incapaces de afrontar solos el alcohol. Pero hagan conciencia y recapaciten y piensen qué son incapaces de hacer. O sea, que, por ejemplo, podemos decir, admitimos, yo puedo, un ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, admito que soy incapaz de afrontar el miedo, ¿no? Admito que soy incapaz de dejar de hablar de los demás. Admito que soy incapaz de ser enojón, ¿no? Admito que soy incapaz de dejar de gritarle a mis hijos. Admito que soy incapaz de dejar de controlar al usuario. Admito que soy incapaz de dejar de estar de metiche. O sea, y eso no son problemas de alcoholismo, son problemas que uno mismo trae, porque les digo, es tan difícil. O sea, o sea, sí es difícil, pero no es imposible hacer un cambio. Realmente lo hemos vivido y de verdad lo hemos vivido en carne propia, lo difícil que es esto, pero estamos seguros que vale la pena, la verdad vale la pena. Lo más difícil, les comento, no es dejar una droga o una botella, lo más difícil es hacer un cambio de vida, ¿no? No es de la noche a la mañana, es mentira que con un internamiento de 2-3 meses ya va a salir bien y solamente si él se atiende toda la familia va a estar bien. Eso es mentira, la verdad es que no es así. Yo los invito a que de verdad reflexionen para uno mismo, no vean hacia los demás, no vean hacia el usuario, no vean, es que mi hijo hizo esto, es que mi hijo porque es así, o mi papá porque acá, o mi mamá, o mi esposo, o mi hermano, o sea, no vean por otros. De verdad, los invito a que hagan una reflexión sobre ustedes mismos, sobre el por qué es, o sea, dices, es que yo soy víctima. No, no eres víctima, tú has sido cómplice de aguantar todo eso porque tú lo has querido. Entonces, ¿qué defectos tienes tú? Muchas veces siempre buscamos culpables, señalamos al usuario, señalamos al vecino, señalamos al hermano, señalamos a todos, pero yo creo que para generar este cambio es momento de hacer un cambio de perspectiva, o sea, señalarse a uno mismo y decir, bueno, yo Viri, ¿qué he hecho para que mi esposo sea así? ¿Qué he hecho o qué he permitido o por qué lo he permitido, o qué de mis actitudes han hecho para que mi papá o mi mamá o mis hermanos sean así? ¿Qué es algo que debo cambiar yo, no los demás? Cada quien debe hacerse responsable de sus propios actos, de sus consecuencias. ¿Por qué? Pues porque es muy cierto que por más que uno quiera, así te vayas, muchos dicen, es que voy a cambiar de casa, ¿no? Me voy a ir a otro país, porque ya no soporto estar sus vecinos, porque ya no soporto estar cerca de la familia, porque ya no soporto estar cerca de tal persona. Ok, te vas. ¿Y qué pasa? Te vuelves a encontrar a personas o a vecinos que son igual o peor. ¿Por qué? Porque no has trascendido el problema que traías tú. Y el problema lo traes dentro, no es la casa, no es el lugar, es adentro de ti. ¿Qué traes cargando que no te permite avanzar? Es muy cierto que cuando no aprendes una lección, se repite hasta que la aprendas. Es como un niño de primaria. Si no aprendiste 5º grado, no puedes pasar a 6º hasta que aprendas 5º grado. Y así es la vida. La verdad es que yo me he dado cuenta que así es la vida, que cuando no aprendes algo,
Dios y el universo son tan sabios que te dicen, ok, ahí te va de nuevo, ¿no? A lo mejor no con esta misma persona, con alguien más, o con otra circunstancia, pero ahí te va de nuevo. Algo tienes que aprender y apréndelo o se te va a repetir y repetir y repetir, ¿no? Las veces que sean necesarias para que uno de verdad haga el cambio. Y les comento, el cambio se hace hasta que uno llega hasta acá, o sea, que te cansas de vivir de esa manera, ¿no? Te cansas de estar culpando a la gente de tus desgracias, te cansas de decir, bueno, o sea, de hacerte sentir menos, no. Tú tienes un valor, recupera tu valor. Como familiar es lo que tienes que hacer, recuperar tu valor. De esa manera, se los prometo que cuando ustedes hacen ese cambio en ustedes mismos, las cosas en automático empiezan a cambiar. El usuario empieza a cambiar. Porque es muy cierto, mientras no hagamos conciencia de nuestra enfermedad, nunca vamos a sanar. De verdad. No sabemos qué hacer con nosotros mismos, ¿no? Pero creemos que sí sabemos qué hacer con los demás. Y eso es una gran mentira, ¿no? Es una gran mentira que muchas veces, pues como no entendemos, nos vuelven a poner a alguien igual o peor y nos topamos con pared y volvemos a sufrir lo mismo o peor, ¿no? ¿Por qué? Porque les repito, hay que hacer conciencia de nuestros propios demonios, ¿no? De cambiar, de no dejar todo al usuario, ¿no? También es necesario cambiar y ¿por qué? Porque pues también nosotros como familiares muchas veces o como esposas tenemos hijos. Entonces tenemos que ser la guía y obviamente los hijos se educan con el ejemplo, ¿no? No podemos decirle al hijo, no digas mentiras si yo me la paso mintiendo. No critiques a los demás si yo me la paso criticando a los demás. Entonces, para hacer un cambio hay que hacer un cambio general. Hay que dejar de culpar a los demás, hay que dejar de echarle la culpa al usuario. Sí se puede, un cambio sí se puede, pero hay que desearlo de corazón. Cuesta trabajo, sí cuesta trabajo, como les decía, realmente no es como tomé terapia, llevo una semana, un mes de terapia y ya estoy como nueva, no, o sea, no, porque incluso honestamente a mí todavía me sigue pasando, ¿no? Me sigue pasando el hecho de que voy bien y de repente tengo bajones y hay días en los que me despierto pues no muy de buenas, hay días que mis ánimos están por los suelos y tengo que aprender a lidiar con eso, tengo que aprender a reconocer mis emociones para trabajar en eso y no afectar a los demás, ¿no? Entonces quiero que entiendan eso, que la verdad el proceso de sanación o de rehabilitación, ese es un proceso. Y el proceso no es lineal, es arriba, abajo y punto, ¿no? Entonces hay que estar alertas cuando tengamos como estos sentimientos y les digo entenderlos, aceptarlos para evitar una recaída. Y les digo, no una recaída me refiero nada más al alcohol o a las drogas. Una recaída me refiero también a la familia, al dejar de ser, o sea, cuando no te haces cargo de tus sentimientos, una recaída en una familia, bueno, la familia es volver a tener las mismas actitudes, volver a desatar la ira, el enojo, la frustración que teníamos. Y eso pues no nos lleva a nada. La verdad es que les comento, estoy muy contenta, yo creo que ya por hoy sería todo. Me gustaría escuchar sus comentarios, si tienen alguna sugerencia, como siempre se los decimos, estamos para escucharlos, estamos... en New Way seguimos haciendo muchas cosas, la verdad es que a veces no nos damos el tiempo, o quisiéramos darnos el tiempo de poder publicar diario, o al menos un video, pero a veces estamos pues muy ocupados en pues tratando de buscar más opciones para seguir ayudando a muchas personas. Entonces, si ustedes la verdad tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, son bienvenidos, son bien recibidos. Les agradezco que nos sigan en las redes sociales, que nos dejen algún mensajito. Estamos muy contentos. Si ustedes creen o pueden compartir este video porque les puede ayudar a alguien más, pues háganlo. La verdad es que no pierdan nada. Esto pues no es una realidad absoluta, es simplemente pues mi opinión a base de mi experiencia.
Y es algo que nosotros hemos hecho aquí en New Way, ¿no? Hemos dado información acerca de lo que es la enfermedad, de lo que es, pues lo que hay que trabajar, ¿no? Pero no quiere decir que sea 100%, o sea, que es lo que es, ¿no? Simplemente nosotros les compartimos en base a nuestra experiencia. Tenemos diferentes temas hablando del perdón, porque también es otro tema muy importante, el saber perdonar a los que nos hirieron y sobre todo perdonarnos a nosotros mismos por el daño que hemos hecho a otras personas. Es difícil, como les digo, es complicado, pero vale la pena y es un trabajo que se hace día a día, día a día. Entonces, otro de los lemas es vive y deja vivir. La verdad es que en New Way hemos tratado de mandarles o de, pues sí, de darles información de diferentes disciplinas para que ustedes puedan entender un poquito más, ¿no? El por qué es que el usuario se comporta así, el por qué la familia llega a tener este problema así. También existe la codependencia tanto a la sustancia como al usuario, a los hijos, a los padres. O sea, es por eso que les comento, realmente nosotros les damos como diferentes temas para que vayan entendiendo un poquito. No solo se trata de la adicción, se trata de poder entender para hacer un cambio en la vida en general, ¿no? Sufras o no sufras de una adicción, para vivir bien hay que entender qué estamos viviendo por aquí adentro, trascenderlo, ¿no? Entenderlo, aceptarlo y trascenderlo. Entonces, yo los invito a que de verdad pues compartan este video si es que les gustó, le den like, nos sigan. Estamos en todas las redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, en nuestra página web, nos pueden dejar un mensaje, nos pueden llamar. Y más adelante estamos muy contentos porque ya más adelante estamos por compartirles algunas sorpresas que tenemos. Y eso pues nos es muy grato porque la base de todo esto pues es ayudar a la gente, es ayudar, es a hacer entender que uno es dueño de su propia vida y que sí hay solución, que sí hay solución, que se puede llegar a estar en una vida plena, feliz, aprendiendo a convivir y aprendiendo a superar los obstáculos que la vida nos pone, ¿no? Porque el dejar de consumir pues no es la solución, nada más, sí es un paso, un gran paso, pero no es ahí todo, ¿no? O sea, todo va de la mano. Entonces yo les invito a que no desistan, a que le echen muchas ganas. También les vamos a hablar más adelante. Yo quiero hacer un video acerca de lo que es pues espiritual, ¿no? Acerca hablando de Dios, de cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas y decirles que Dios sí escucha. Se los juro que Dios sí escucha nuestras súplicas, nuestros llantos, nuestros ruegos, sí escucha, sí escucha. Entonces, me gustaría compartirles un video más adelante de eso. Espero muy pronto poder hacerlo. Les digo, tenemos mucha información. También nos dedicamos a dar clases de derecho en algunos centros de rehabilitación porque también sabemos que desgraciadamente en México, yo creo que también a nivel mundial, pues cuando eres usuario sufres de discriminación, ¿no? Muchas veces no te aceptan, incluso en algún hospital que llegas y te estás muriendo y los han rechazado porque van intoxicados, los han rechazado de los mismos centros de rehabilitación, o sea, han sufrido de discriminación. Entonces, se les están dando clases de derecho a diversos centros de rehabilitación para ayudar, para que los usuarios también entiendan y más bien conozcan acerca de sus derechos, ¿no? Nosotros también apoyamos en el área legal, precisamente para acabar con todo esto. Digo, va a ser imposible acabar, pero sí queremos poner como nuestro granito de arena en hacer este cambio. Entonces estamos haciendo muchas cosas para ustedes, que son lo más importante, porque de la manera en la que nosotros podamos transmitir este mensaje y transmitir pues el orgullo de decir que sí se puede, yo sé que les va a llenar de esperanza a muchas personas, a muchas familias. Y de esa manera el transmitir un mensaje hace que uno esté en paz con uno mismo, ¿no? O sea, que uno vaya sanando, uno... ¿De qué sirve que sepas muchas cosas si no las compartes? De nada, ¿no? Entonces, eso es lo mejor, que cuando te ha llegado, todo tiene un motivo, todo tiene una razón de ser. Entonces, cuando te llega algo a ti, eres el medio para poder compartirlo. Entonces, adelante, de verdad, no se den por vencidos,
hagan introspección en sus propias vidas, hagan ese cambio que de verdad quieran por ustedes, no por los demás, no por los demás. Y es normal si todavía no te cae el 20, todavía dices, no, es que yo no necesito cambiar. Es normal, está bien, ya llegará tu momento, ya llegará tu proceso. Cada quien va a vivir el proceso cuando lo tenga que vivir y como lo tenga que vivir. Entonces, aquí estamos para apoyarlos, para ayudarlos. Estoy muy contenta, muchas gracias por escucharme y bueno, estamos en el camino y aquí seguimos. Les dejo un abrazo y que Dios los bendiga.